Pues buenas tardes. Vengan todos. Mi nombre es Mari Carmen García de EMC Shalom, Oaxaca, y estamos transmitiendo desde la primera privada de Miguel Cabrera en, aquí en Tlalistán de Cabrera, Oaxaca. Y sean todos bienvenidos nuevamente a los que están aquí presencialmente, allá en Zoom, en Facebook, bienvenidos. Y los que más adelante van a ver esta transmisión por YouTube también, me da mucho gusto poder saludarlos. Vamos a, estábamos viendo que, bueno, pues les voy a compartir que estamos estudiando la Parashá, eh, es la Parashá número 20 Tetzaveh, pero el tema que vamos a ver el día de hoy es vestidos para la boda o las bodas, como lo quieran ver. Van a ser las bodas del Cordero, aunque esa es la boda, ¿verdad? Es una sola boda, Baruch Exacto. Hashem, es una sola boda, así que la boda. Y le voy a pedir a nuestro vocero, nuestro lector, de, y nos podría, vamos a abrirlo con, ahorita van a decir, bueno, ¿por qué esta imagen? ¿Por qué si estamos vestidos para la boda? ¿Por qué esta imagen? Este nos refiere al versículo con el que vamos a dar inicio, que es de Mateo 22, 11, 14. Amado Rosalino. Sí, amada, gracias. Rápidamente. Para que todos Mateo, vayamos a Mateo 22 11 del 14. 11 al 14, así es. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Amén, amén. Así que Amén. está tremenda esta lectura, ¿verdad? Está tremenda. Fíjense que existe una tradición que afirma que en la antigüedad los reyes hacían grandes banquetes, invitaban a varias personas, y, pero esos invitados recibían vestimentas especiales para esa fiesta. O sea, uno no tenía que ir a, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Sino que ya el rey les había solucionado con anticipación ese dilema. Y y entonces eso lo tenían que usar ese día que iban a la fiesta. Y pues iban vestidos de una manera hermosa, reluciente, muy especial y sobre todo adecuada para el evento. Y además los identificaba como invitados especiales. O sea, a lo mejor invitaba a muchos, pero a algunos en especial les daba esas vestimentas. Esto no está comprobado de manera histórica, pero nos ayuda como una buena referencia para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y fíjense cómo en el versículo, por eso no lo he retirado,
en el versículo dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces, es obvio que la vestimenta, pues, lo diferenciaba, lo delataba de todos los demás. Imagínense, todos vestidos así hermosamente. Y digamos, si pensamos en las bodas del Cordero, todos vestidos de lino blanco, resplandecientes, y de pronto ahí se ve un punto gris. Y entonces, obvio que el rey se va a dar cuenta, ¿no? Y, y entonces el rey le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces, como resultado de todo esto, el rey dijo, sáquenlo de aquí, échenlo afuera, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ahí es donde empieza lo difícil de esta palabra, ¿verdad? Eh, Cuando pensamos, ¿dónde podría ser el tiempo y el lugar del lloro y crujir de dientes? Y luego la siguiente sentencia también es importante, amados, porque dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Fíjense que si nosotros hacemos pudiéramos hacer una, mm, por así decir, un censo de todos los cristianos, los creyentes en Yeshua, católicos, cristianos, mormones, etc., 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 son muchos, son millones, son millones. No, ahorita ya perdí la cuenta, pero este, son muchos millones. Sin embargo, si pudiéramos contar a todos los que estamos en raíces hebreas, no sé si lleguemos a miles. No, no tengo idea de si lleguemos a ser 1 millón, no lo sé, pero este es un grupo más pequeño. No sé si decir hasta más selecto sería la palabra correcta, pero nosotros el día de hoy podemos decir que somos los elegidos y que hemos también elegido, no nada más que hemos sido elegidos, sino que hemos elegido seguir el camino de Yeshua, el camino angosto. Y esto de usar las vestiduras adecuadas para la boda nos hace recordar la metáfora que encontramos en la Biblia de vestir vestiduras blancas delante de nuestro don Yeshua. Esas vestiduras distinguidas eran un símbolo de consagración o de santidad en el pueblo de Israel. Vemos cómo Adonai mandó hacerles vestiduras especiales a los sacerdotes. Y aquí, amados hermanos, es donde entramos a nuestra parashá. Le voy a pedir a mi amado Rosalino que vayamos a Éxodo 28, 1 y 2. Les comparto el versículo 28, 1 y 2. Si no lo puedes leer. Sí, amada, gracias. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Amén. Amén, amén. Fíjense, amados hermanos, hasta este momento Moshe había sido el único medio de comunicación entre Dios y su pueblo. O sea, Moisés era el que iba y se dirigía al Eterno, y
y él le hacía saber a todo el pueblo lo que mandaba, que era lo que indicaba el Eterno. Y sin embargo, luego de que se proclamó la ley, de que se entregó la bendita Torá, se hacía necesario tener un sacerdocio separado. Recuerden que hasta ese momento se había designado a todo el pueblo de Israel. No sé si vieron la parashá de MC Shalom en la mañana, se hablaba de esto, de que nosotros somos un pueblo de sacerdotes. ¿Por qué? Porque se designó que el hijo primogénito de cada familia era el designado para el sacerdocio, perdón. Pero bueno, todo eso se perdió con el pecado, con el becerro de oro, y entonces ahí pasó a ser la tribu de Leví la designada para el sacerdocio. Sin embargo, este, vemos que el, esa fue como la elección en su momento. Sin embargo, la inicial es que todo el pueblo, a través, o sea, el hijo primogénito era el representante de cada familia y era el que iba a fungir como sacerdote. Eso se quedó como en stand-by por el pecado, que tristemente el pecado siempre cambia las circunstancias de la vida. Entonces, en, aquí se necesitaba establecer, ya volviendo a Moshe, se necesitaba establecer el tabernáculo, y para que hubiese quien oficiara en el tabernáculo, entonces sí, se requería un sacerdocio para mediar entre los pecadores y Elohim. Eh, si ustedes quieren luego buscarlo, todo esto lo ven en la carta de Hebreos 2:17, perdón, capítulo 2, versículo 17, y capítulo 5, versículos del 1 al 3, por si lo quieren anotar, y luego estudiarlo con calma. Entonces, estos sacerdotes servían de eslabón entre lo santo y lo profano. Y además, el pacto había hecho de Israel, decíamos, un reino de sacerdotes. Y esta vocación sacerdotal de la nación debía expresarse oficialmente mediante la casa de Aarón, como representantes del pueblo. Fíjense que Elohim deseaba que se construyese el santuario para que pudiese habitar en medio de él, eh, en medio de su pueblo. Pero solo los que hubiesen sido consagrados como sacerdotes podían representar al pueblo, no cualquiera. Es como ahora en la actualidad, pues hay un representante del pueblo, en nuestras colonias o en nuestros municipios o en el estado o en la ciudad y en el país, ¿no? Entonces, tenía alguien que haber sido consagrado en ese momento para representar al pueblo y acercarse, entonces sí, a la sagrada presencia del santuario. De ese modo, cuando el sumo sacerdote intercedía ante Dios a favor del pueblo, lo hacía en nombre de ellos. O sea, no cualquiera podía acercarse al Eterno, eso lo sabemos. Y entonces el ministerio que se le dio a Aarón de sumo sacerdote, ¿qué creen? Que es una sombra de un ministerio celestial que existe en la actualidad en el tabernáculo verdadero, allá en los Shamaim. Entonces, cuando Moshe pudo ver todo lo que había en el tabernáculo celestial, ya ven que él lo pudo ver para poderlo replicar aquí en la tierra, también vio al sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Y de quién estoy hablando? ¿Quién es el sumo sacerdote, amados hermanos, según el orden de Melquisedec? Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Yeshua, Baruch Hashem, ahora sí oímos la voz de Alfredo, no la habíamos oído. Respondiendo. Y les dejo un par de citas para que las revisen más tarde, que es que complementan un poco el estudio de la semana pasada, donde hablábamos de Yeshua como rey y sacerdote, es Hebreos 8 del 1 al 5 y Juan 6, 55, por si quieren anotar. No la puse en ninguna lámina, pero ahí la pueden verificar después. Y entonces todo el ministerio volviendo ya a la tierra, a esta consagración que podemos escudriñar en la parasha de esta semana, todo el ministerio del sumo sacerdote Aarón en el tabernáculo, en el Mishkan, incluyendo su vestimenta, nos habla del ministerio del Mesías, que Yeshua, el Mesías, tiene desde su resurrección hasta ahora. Esta es la razón por la que la Torah entra así, es muy específica en detalles acerca de los ropajes del sumo sacerdote. Si observan, ahorita Patti nos hablaba de muchas cosas, hasta de las cadenas, decía Patti, ¿no? La piedra de onis, hablábamos del pectoral, hablábamos del cinturón, del turbante, de la diadema, etcétera. Todos esos detalles eh, son muy importantes porque se están ejerciendo actualmente y ahorita vamos a ver también cómo nos afecta a nosotros. Tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy. Y, pero, porque lo que vamos a ver en este día es la manera en cómo debemos vestirnos tanto física como espiritualmente. Entonces, vamos a volver al versículo que estábamos leyendo, eh, de Éxodo 28, del 1 al 2, que en el versículo 2 dice, fíjense esta frase tan bella, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Que es muy significativa esta frase, amados hermanos. Fíjense que aquí las vestiduras servían para tres cosas. Para gloria, que en hebreo es kabod, para esplendor, tiferet, y para consagrar, que en hebreo la palabra es kadash. Y vamos a ir detallando esto. Para honra, dice que las vestiduras son para honra, es que las vestiduras eran una forma de honrar a los Juanim, no nada más únicamente, ahorita voy a hablar de manera general y específica, pero ahorita es general, para todos los Juanim, eran una forma de honrarlos, pues eran, fíjense, eran similares a los atavíos que visten los reyes. Bueno, vestían los reyes en esa época. De hecho, nosotros sabemos que, por ejemplo, los sisit era parte de la prenda de los reyes o de los príncipes y todo el pueblo de Israel traía su sisit, ¿no? Entonces, los cananeos decían, es que ahí hay un príncipe, ahí hay otro, o sea, había muchos príncipes. Y aquí los Juanim eran como reyes. Su vestidura así reflejaba el ser reyes. Fíjense, aquí quiero hacer como un paréntesis porque em, en Egipto los sacerdotes, ¿qué creen? Que no andaban, déjenme ver si puse la imagen, no recuerdo haberla puesto. Este, no la puse. Em, bueno, en Egipto los sacerdotes traían
No sé si ustedes han visto la serie de Moshe, lo- ¿sí? Y los egipcios andaban así con sus vestiditos bien cortos, ¿no? Este, eh, casi con vestidos como blusones, diríamos hoy. Ah, y así andaban los sacerdotes, es más, los sacerdotes los traían más cortos. Y una de las cosas que decía Pati hace rato era, habló de los calzoncillos, porque acá perdón, los Juanim, todos traían calzoncillos, todos cubrían su desnudez, sus partes íntimas, estaban cubiertas. Y en cambio, los sacerdotes egipcios y todos los cananeos no se cubrían. Claro, ¿por qué? Porque su concepto de, recuerden, de consagración era algo distinto, era de tipo sexual. Entonces, acá el Eterno siempre desde un inicio fue marcando todo muy diferente. Ajá. Este, y el sumo sacerdote Aarón, les decía hace un rato que simboliza a Mashiach en su ministerio celestial. Y, y así como él simboliza eso, los hijos de Aarón simbolizan a todos los talmidín de nuestra Don Mashiach, o sea, todos sus discípulos, o sea, a nosotros. Y, y ellos también recibieron un ministerio sacerdotal de acuerdo al orden de Melquisedec a partir eh, nosotros, bueno, ah, los hijos de Aarón recibieron esa consagración, pero nosotros a partir de la resurrección y glorificación de nuestro amado Mesías, también nosotros hemos recibido ese ministerio sacerdotal. Entonces viene siendo algo muy importante el entender cómo debemos de vestir físicamente en todo momento, amados hermanos, cuidando nuestra santidad, nuestra kedushá, pero también espiritualmente. Y, y es importante que estudiemos y comprendamos todo esto para entender las sombras de, bueno, de todo lo que en ese momento que lo que la parasha nos está marcando y nuestra función actual como pueblo sacerdotal. Así que las vestiduras sacerdotales serían para honra de los sacerdotes de los Juanim, a fin de elevar su función sacerdotal a los ojos del pueblo. O sea, el pueblo tenía que ver que los sacerdotes ya tenían una presentación diferente, una manera de vestir diferente y los elevaba como, por decirlo así, en un estatus mayor. Y, y además, eh, les daba un carácter como que hacía que los reverenciaran. Cuando digo reverenciar, no es que ay, le hicieran reverencia, sino que tuvieran un mayor respeto por ellos. Y esta vestimenta sacerdotal también serviría para distinguir a los sacerdotes como una clase aparte y, como les digo, en un cierto sentido superior al resto de la nación. Eh, Recordemos que esa cuestión de la igualdad, de la democracia, no existe para el Eterno. El Eterno sí tiene, sí hay niveles. O él, para él no hay diferencia entre el ser humano, digamos. Él ama a todos, pero, ya, pero no ama a los pecadores. Este, él no hace distinción. Sin embargo, en este aspecto, sí está haciendo, él quiere separar
al pueblo de Israel del resto de las naciones. Y también necesitaba hacer esa separación de estatus entre lo que eran los sacerdotes con el pueblo. No sé si queda claro la situación que quiero resaltar. Y bueno, además las vestimentas, amados hermanos, eran para gloria del Eterno y conferir esplendor al Cohen Gadol. Recuerden, ¿cómo se puede dar gloria al Eterno? Pues con la santidad. ¿Cómo podrían dar gloria al Eterno si traían ahí casi sus taparrabos, ¿no? No podría haber sido, ¿no? Y, y además el Cohen Gadol era el máximo eh, preceptor de la nación, el que enseñaba al pueblo, y, y entonces iba a ser reconocido por las 12 tribus, cuyos nombres, por eso portaba aquí, tanto en las sombreras como en el pectoral de juicio, todas los nombres de cada tribu. Y además las vestimentas debían, amados, ser un recordatorio permanente también para los Juanim mismos de esa posición que ellos tenían, que era Santa Kadosh, y de las exigencias que ésta les imponía de vivir una vida consagrada. O sea, el portar las vestiduras y que nos vistamos de cierta manera, eh, por ejemplo, el día de hoy nosotros, pues, como mujeres, pues no traemos faldas cortas, ni minifaldas, ¿no? No deberíamos de traer pantalones entallados. Si los traemos, deberíamos de usar un blusón que nos cubra todas nuestras partes, porque eso nos recuerda que nosotras estamos consagradas para el Eterno. Las que son casadas están consagradas para su marido, están apartadas para él exclusivamente y para el Eterno. Entonces, nuestra manera de vestir tiene que reflejar ese ministerio que nosotros tenemos. También las vestiduras eran hermosas, eh, porque tenían que armonizar con la riqueza y el esplendor que iba a haber ahí en el Mishkan, que tal vez nosotros no nos imaginamos qué belleza era, y después en el templo, en el cual iban a ministrar los sacerdotes, y además tenían que destacar la hermosura de su santidad. Fíjense qué bello este versículo, en el Salmo 2, quiero compartir. El Salmo 2 dice, dad al Señor, bueno, a Yud-Hei Vav-Hei, la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Entonces, si nosotros a partir de nuestra vestidura, de nuestra manera de vestirnos, porque una cosa es vestirnos para sí, la gloria del Eterno, y no tienen que ser vestidos oscuros, negros, tristes. Pueden ser vestidos alegres, que sean bellos. Y entonces, de esa manera estamos adorando al Eterno. Me gustó mucho este versículo, como dice, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. O sea que también en nuestra manera de vestir, en nuestro arreglo personal, estamos adorando al Eterno. Cuando nos arreglamos, por ejemplo, yo no tengo esposo y yo siempre que salgo, pero yo ahora ya lo tengo que cambiar. Yo siempre que salgo me maquillo. Bueno, ustedes saben que yo no uso base, pero pues sí, que el delineador, que el rímel, etcétera, el labial. Pero yo debería de estar eh, poniéndome bella siempre.
Luego cuando estoy aquí, como estoy haciendo cosas, no me maquillo, pero sí debería de hacerlo, que ponerme, aunque sea unos aretitos pequeños, porque yo sé que estoy en la presencia permanente del Eterno. O sea, Él siempre está conmigo. Y entonces, pues, así es como yo debo de cuidarme, mi cabello, bañarme todos los días, etcétera. Si tengo perfume, si no, una locioncita, así rica, porque el que está a mi lado es el Eterno. Ujú. Entonces, esto también lo tomemos muy en cuenta, amados hermanos. Las vestimentas del Cohen Gadol no solo eran diferentes de las de los sacerdotes comunes, de sus hijos, hablando de Aarón, sino que también eran mucho más hermosas. Fíjense, en sus tejidos se utilizó oro, en las telas se utilizó oro y piedras preciosas las hacían brillar. Todo esto tenía el fin de que fueran hermosas e impresionantes, porque recuerden, claro, el Cohen Gadol ministraba al pueblo, pero ¿con quién era con el que estaba en contacto? Era con el Eterno, era un contacto constante. Es cierto que nada más una vez al año entraba al lugar santísimo y ese día no entraba con esas vestiduras, entraba con las vestiduras blancas, pero él estaba consagrado para el Eterno. Y hablando de esta consagración, los sacerdotes debían de llevar sus vestimentas sagradas cuando servían en el santuario, pero nunca en otras ocasiones. O sea, ellos las portaban cuando entraban. No que, sí, voy allá afuera. Eran especiales, ¿no? Así como los pilotos aviadores que ustedes los ven ahí muy guapos, ¿no? Sus uniformes, muy guapos y ahí van, ¿no? Pero ellos van a la calle y no traen el uniforme. Entonces, lo mismo era con los Juanim. Y además, estas vestimentas, amados hermanos, representaban el carácter de Elohim, el cual debía ser reproducido en los corazones y en las vidas del pueblo. Y no es lo mismo que ellos estuvieran ministrando ahí en el templo con sus vestiduras, que de pronto anduvieran en la calle y tuvieran que ministrar. Yo no sé, es por ejemplo cuando vamos con un doctor. No, y esa es una cuestión psicológica. Cuando vamos con un doctor y está con su bata y todo, trae aquí su estetoscopio, ah, como que nos ofrece respeto. Pero si de pronto llegamos a la casa, por alguna circunstancia, a la casa del doctor y el doctor no trae su bata, así como que hasta uno dice, ay, no, 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 mejor voy a otro lado, ¿no? Tiene mucho que ver. Es una cuestión psicológica. Em, Fíjense, en Isaías 64:6 se dice que nosotros éramos como trapos de inmundicia, ¿no? Pero el Eterno nos va transformando, amados hermanos. Vamos a Isaías 61:10. ¿No lo quieres leer, por favor, Rosalino? Si lo ves ahí en la pantalla. Sí, amada. Dad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad No, al Señor. no, te quedaste atrás. A ver si tienes por ahí Isaías 61:10. Sí, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Que tu computadora se mueve lento. Es una tortuguita. 61:10, ¿verdad? Sí,
En gran manera me gozaré en Yahvé. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Amén, amén. Si puedes irte buscando Zacarías 3, del 1 al 7. Entonces, fíjense qué hermosos este versículo de Isaías 61. O sea, que el Eterno nos vistió, nos puso vestiduras blancas, dice, ropas de salvación y me cubrió con el manto de justicia. Y es que está bello este versículo. Yo me identifico porque dice, soy semejante a una novia adornada con sus joyas. Qué belleza. Las vestiduras blancas, amados hermanos, han sido un símbolo de pureza en la Biblia. Y así que vemos que por causa del pecado, eh, todo se va transformando. Al rato voy a hablar un poquito de Adán y Eva, pero aquí en Zacarías 3, del 1 al 7, que vamos a ver ahorita, el, este es profético porque el sacerdote se llamaba Yehoshua o Josué, que hace referencia a Yeshua, y estaba vestido con vestiduras viles, pero después Elohim lo vistió con vestiduras blancas. Entonces ¿nos puedes leer el versículo, amado Rosalino? Sí, gracias. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahvé a Satanás, Yahvé te reprenda, oh Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Y el ángel de Yahvé amonestó a Josué diciendo, así dice Yahvé de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Amén, amén, Baruch Hashem. Entonces, fíjense aquí, cómo estaba Yehoshua, con vestiduras eh, viles, ¿no? Y ahí estaba Hasatán ahí presto para acusarlo. Pero nos dice que Yehoshua era un siervo de Elohim, un sacerdote que evidencia que tenía una mala manera de vivir, aún sirviendo a Elohim. Y, y Hasatán estaba listo para acusar, porque sabía lo que él hacía a escondidas de todo mundo, excepto del Eterno, y él también sabía lo que hacía, ¿no? Y sin embargo, Elohim mismo le dice que él ha visto su pecado y lo perdona y que ahora le va a dar una vestidura santa, limpia, delante de él. Fíjense cuánto amor de parte del Eterno, porque lo mismo lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo.
Cuando el hijo pródigo viene de tanto pecado, de tanta inmundicia en la que se fue él solito a meter, nadie le llamó, ni él solito se lo buscó. Y el padre le cambió la vestidura al hijo pródigo. Sí, sí ven esa relación de cómo habrá llegado todo sucio, oliendo a cerdo, o sea, a todo lo que él vivió. Y se ha de haber visto casi irreconocible, pero el padre lo reconoció. Y lo primero que hizo es, tráiganle vestiduras, después de abrazarlo, ¿eh? Porque primero corrió a abrazarlo y después él ni siquiera le contestó cuando le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra mí, no merezco ser llamado hijo tuyo. El padre ni siquiera le contestó, lo que dijo, tráiganle, cámbienle las vestiduras. Aquí es lo mismo que está haciendo el Eterno con Yehoshua, el sacerdote, ¿no? Y lo mismo, amados hermanos, ha hecho el Eterno con nosotros. Y con todo aquel que quiera arrepentirse, cambiar, cambiar nuestras vestiduras de pecado, limpiar este, nuestra, nuestro corazón, y lo transforma. El Eterno transforma nuestro corazón. Y así es como nosotros tenemos que mantenernos alejados del pecado. Hay que aprovechar esa nueva manera de vivir que nos dio el Eterno, tal vez algunos desde que llegamos al cristianismo, pero ¿a poco no? El llegar a la Torah también nos ha dado una nueva manera de vivir. ¿Por qué? Porque cambiamos el día de reposo del domingo al sábado, al Shabbat. Ya, ese ya es una nueva manera de vivir. Ya no hacemos nada, ya reposamos, le dedicamos el día al Eterno. No es una nueva manera de vivir. Así es. Está blanqueando. Va blanqueando, exactamente. El Shabbat va blanqueando nuestras vestiduras. ¿Y por qué? Porque vamos retomando la Torah, los mandamientos. Y entonces nos va transformando el Eterno. Y todo lo que nosotros, al ir conociendo la Torah y el día de toda la semana que más aprendemos de Torah es hoy, es el Shabbat. Y entonces vamos comprendiendo todo lo que ofende al Eterno y decimos, no, renuncio. Bueno, simplemente, este, yo ayer no me sentía muy bien emocionalmente y no quería yo ministrar la apertura del Shabbat, pero no hubo chance de no hacerlo. Pero yo dije, ni modo, agarro mi estado emocional y lo echamos al bote de la basura, porque yo tengo que estar bien. Y, y no tenemos, en Shabbat no podemos estar tristes ni enojados. Entonces, y lo hacemos a un lado, y a poco no lo podemos hacer. Claro que sí, y así si lo pensamos, día tras día podemos estar bien en Shalom. Entonces, aquí también a Yehoshua, vuelvo a ponerles el versículo. Fíjense que a Yehoshua le cambió la mente. Aquí dice, es que no le puse los números. Zacarías 3, del 1 al 7. Dice, mira que como a la mitad, porque no le puse los números. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestida de ropas de gala. Y luego fíjense lo que dice. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra, recuerden que era eh, los sacerdotes, creo que eran como 16 metros, estaba leyendo en el Midrash, que eran 16 metros como de un cinturón y se lo acomodaban. No sé si estoy equivocada, a lo mejor eran menos. 16 metros se me hace mucho, pero este, eran varios metros y ya se hacían su turbante y
y el sumo sacerdote era diferente. Dicen que el de los Juanim era como en forma de pico y el del sumo sacerdote era redondo. Entonces, aquí, amados hermanos, el Eterno lo que le está diciendo a Yehoshua es que le cambien la mente, le transformen los pensamientos. O sea, le puso el Eterno una mente limpia y santa para empezar de nuevo. Si nosotros se lo pedimos, amados hermanos, el Eterno nos puede cambiar nuestros pensamientos a pensamientos kadoshim, completamente puros, porque para el Eterno no hay imposibles. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos cuando recibimos a nuestro Adón Yeshua y cuando decidimos seguir la Torah. Por eso es importante, amados hermanos, mantener nuestras vestiduras blancas para agradar a Dios. Debemos buscar tener santidad en todo tiempo. O sea, no nada más, bueno, es que estoy en Shabbat y hoy me voy a mantener en Kedusha. No, es en todo tiempo, los 7 días de la semana. Y para esto es para que su gracia permanezca en nosotros. Y esa misma gracia se, sea reflejada en nuestra manera de vivir. Déjenme ver si puse, no puse. Es que hay otro versículo antes. Dice Lucas 15:22. Pero el padre les dijo a sus siervos, apúrense, vístanlo con la mejor ropa. También póngale un anillo y sandalias. Eh, eh, Esto es lo que dijo el padre del hijo pródigo, ¿no? Amados, nuestro Padre siempre, nuestro abacador siempre nos va a dar una vestidura blanca. Te va a vestir a ti con la mejor ropa, con ropas apropiadas para poder entrar a su reino. Pero como dice mi amada Alicia, nosotros debemos hacer un esfuerzo por mantenerlas limpias. El hecho de que estemos aquí en el Shabbat nos ayuda a mantener esas vestiduras blancas. Y si nos damos cuenta, las vestiduras blancas representaban la justicia y santidad para el sacerdote, eh, sí, para el sacerdote Yehoshua, y lo capacitaba para ministrar delante del Eterno. Así que nosotros debemos cuidarnos, cuidar nuestras vestiduras blancas, amado, evitando mancharlas, amados, evitando mancharlas con el pecado, porque nadie que esté manchado por el pecado entrará al reino de Elohim. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, por causa del pecado, todos nosotros estuvimos destituidos del reino de Elohim, porque nada inmundo entrará en él, así como lo dice Apocalipsis, este, eh, es Apocalipsis 21:27, que dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Baruch Hashem. Entonces, nosotros sabemos, ¿cómo es que, bueno, que aquí les quiero hacer una pregunta, ¿cómo sabemos que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Quién me lo puede decir? Si tenemos ¿Quién? nuestras vestiduras limpias. Mm, sí, claro, pero hay otra manera en que sabemos que estamos inscritos en el libro de la vida. Hay una fiesta en la que al final decimos,
Que tu Yom nombre, Yom Kippur, Baruch Hashem. En Yom Kippur, aquellos de nosotros que cumplimos con Yom Kippur, sabemos que estamos inscritos en el libro de la vida, porque si lo hacemos bien el proceso, venimos 40 días atrás en arrepentimiento, en ayuno, en oración de arrepentimiento, y ese día de Yom Kippur estamos postrados completamente, en un ayuno total, ni siquiera nos bañamos, ni nos maquillamos las mujeres, nada. Es un ayuno total, completo, de 25 horas más o menos, para pedir perdón por nuestros pecados. Y entonces, si hemos sido honestos, si hemos sido genuinos en nuestro arrepentimiento, el Eterno borra. Ese sí es borrón y cuenta nueva. No hay más. Quedamos así, blancos, como el fondo, blancos como la nieve. Pero ya después en el camino nos vamos manchando. pero por lo menos ese día quedamos. Y si en el camino, antes del siguiente Yom Kippur, el Eterno nos llama a su presencia, pues nuestras vestiduras tal vez estén ahí algo manchadillas, pero nuestro nombre va a seguir inscrito en el libro de la vida. Y eso no lo comprenden nuestros hermanos cristianos. No tienen ese entendimiento. Eh, porque no conocen las fiestas, desafortunadamente. Exactamente, es un vestido especial que Él nos da. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo tengo mi vestido de Yom Kippur y es el único día que lo uso. Vestido blanco que nada más uso para Yom Kippur. Y para mí es una representación de que ese día es especial, muy especial. Y que el Eterno nos va a dar ese día un hermoso, una hermosa vestidura. Baruch Hashem. Y bueno, sin embargo, eh, gracias al sacrificio también de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, hemos sido limpios de toda nuestra inmundicia y hemos sido hechos santos delante de Él, porque podríamos arrepentirnos, sí, hacer Yom Kippur y todo, pero si yo no acepto el sacrificio de nuestro Adón, de nada sirve, de nada sirve. Dice Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. O sea, podría ser Yom Kippur, pero si yo no me acojo a la sangre bendita de Yeshua, es solamente gracias al Mashiach que hemos sido justificados y santificados. Por ello la Biblia nos exhorta a progresar en nuestra santificación, alejándonos de todo pecado. Allí mismo en 2 Corintios 7:1 dice más adelante. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del único. Baruch Hashem. Por tanto, amados hermanos, es importante que todos nosotros cuidemos nuestras vestiduras blancas para que cuando se den la boda del Cordero, nos encontremos vestidas para ello. Y aquí sí les comparto el versículo. De Apocalipsis 19, del 7 al 9, que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha
concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, dice Juan, ¿no? Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Baruch Hashem. Entonces, fíjense cómo dice en este versículo, amados hermanos, en el 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Yo quisiera que aprendiéramos un poquito de el, el lino fino, ya nos estamos enfilando para el final. Yo creo que les va a sorprender a ustedes eh, un poquito esto que les voy a decir, cómo que el lino es un textil sumamente costoso, porque lleva un proceso de transformación muy tardado a comparación de otras fibras textiles como es el algodón. Em, la, yo no sabía que el lino proviene de la planta de la linaza, la semilla de linaza es la semilla de la tela del lino. Yo lo desconocía. Entonces, cuando ya está la planta, la, la, la cosechan y lo único que van a utilizar es el tallo y lo sumergen en agua para que la fibra exterior del tallo se pudra, pero le ponen como piedras para que no flote. Y luego lo golpean para que se le caiga la fibra, la exterior, y queden los puros hilos. O sea, y es un proceso difícil. Y si pudiéramos decir, ya está muerta la planta, pero sería doloroso. Siempre tiene que, cuando pasa algo, un proceso difícil, tiene que ver con nosotros. El que nosotros estemos, el que la novia esté vestida de lino fino, es que ella pasó por un proceso difícil en su vida. No, la salvación no es gratuita. Y este mundo, esta vida, no es una vida de gozo y de felicidad. Y no es que diga yo, es que tenemos que estar tristes todo el tiempo. No, a pesar de las situaciones, de la tribulación que estemos pasando, sí tenemos que estar con gozo y alegría, pero la felicidad plena será en el Olam Jabá. Esta vida, recordemos que vivimos en un mundo caído y siempre nos va a ofrecer un aguijón. Ahí vamos a tener como Pablo un aguijón. Para algunos pueden ser los hijos, para otros pueden ser las enfermedades, etcétera. He hablado en otras ocasiones de esto. En mi caso, en la soledad. Entonces, ahí vamos con uno, dos, tres aguijones por la vida. A todos nos pasa. Pero eso nos va formando. Es ese lino, esa planta de lino que tiene que pasar por un proceso para que nosotros podamos ser revestidos de ese lino fino. Y fíjense, también estuve investigando sobre el lino y esto yo lo desconocía. Es un tejido absorbente que permite que la piel transpire y su textura es fuerte y firme. No se pega a la piel cuando alguien suda, ni permite que crezcan las bacterias. Y también nos habla ahí de que el pecado, cuando nosotros nos mantenemos en santidad, el pecado no se puede adherir a nosotros porque estamos poniéndonos en manos del Eterno. Y el lino lo vestían sacerdotes este, de los egipcios, ellos también utilizaban el lino fino y bueno,
no lo leímos, pero lo leímos en nuestra parashá. Los Juanim, los sacerdotes del templo, vestían de lino fino y de hecho estaba yo viendo en una página que era de textiles y decía que hay un lino que se usa en la primavera y otro para el otoño, o sea que también es térmico. Es una maravilla el lino. Yo hasta dije, ay, me voy a comprar ropa de lino. Y, y también se dice que el lino se utilizó en la antigüedad para preservar y envolver en el objeto, que no querían que fueran dañados por el tiempo. Incluso se asegura que el lienzo en que envolvieron al cuerpo de Yeshua era de lino. También al simbolizar el lino simboliza luz, pureza y prosperidad. Por eso también Faraón hizo vestir a José con ropa de lino finísimo. Y las cortinas, como hemos estudiado, las cortinas del Mishkan también las confeccionaron de lino fino. Incluso David y los levitas que le acompañaban iban vestidos de lino fino al transportar el arca de la alianza. Y, amados hermanos, nuestro Padre Celestial nos enseña que es necesario cambiar nuestras vestiduras, o sea, nuestra forma de vivir, aquella vestidura que antes teníamos de pecado, sí, o si todavía la tenemos que quitar, tomar esa decisión y decir hasta aquí llegué con esto. Me la quito y de hecho yo he hecho ese ejercicio algunas veces y me falta hacerlo más. O sea, hasta aquí me quito esta vestidura de tristeza, esta vestidura de enojo, ¿no? Eh, Debe de ser cambiada por una vestidura blanca que se adquiere guardando su palabra. Dice Yeshua en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es una manera de ponernos una vestidura nueva. Amada Edith, si me puedes poner la instrumental, ¿la tienes por ahí? Y con esto ya voy cerrando, amados hermanos. ¿Cómo lograremos mantener, porque pues ya he hablado de las vestiduras y de que no debemos de ensuciarlas, cómo lograremos mantener nuestras vestiduras blancas? Esa es la pregunta que tal vez nos hacemos todos. Pues primero que nada, el Ruach es el que nos santifica. Si nos sometemos a Yud Hei Vav Hei, nuestras vestiduras serán puras, sin mancha, sin arruga y aceptables a los ojos del Elohim. Nosotros, hombres y mujeres, con pasiones y deseos, con nuestra propia concupiscencia, con el Yeser Hará, eh, nos es imposible alcanzar la gracia del Eterno, pero Yeshua vino y tomó nuestras vestiduras de pecado. Nos las quitó y en Apocalipsis nos muestra que habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y que de ese modo habían quedado tan blancas como la luz. Le voy a pedir a mi amado Rosalino si nos puede leer Apocalipsis 7, versículos del 13 al 14, por favor.
Sí, amada, gracias. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Amén, amén, amén. Permítame tantito. Bueno, es que le decía a Edith si no me puede poner la instrumental porque yo no la puedo poner. Este, la, aquí lo que nos acaba de leer mi amado Rosalino es que Pablo nos recuerda que muchas veces nos recuerda, perdón, que nos revestimos con el nombre, el nuevo hombre que es Yeshua. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Elohim en el jardín del Edén. Pero fíjense, amados hermanos, que cuando ellos cometieron pecado, ¿alguien recuerda con qué se revistieron Adán y Eva? Con piel de cordero. Bueno, fue piel de un animal, no recuerdo. Los vistió el No, Eterno. Ah, el primero Eterno. ellos con hojas, que se secaron, se marchitaron. ¿Con hojas de qué? De higuera, ¿no? ¿De De higuera? higuera, dice. De higuera, así es. ¿Sabían que esas hojas de higuera, por supuesto, no fue algo real? Porque la higuera este, tiene como una especie de pelitos la hoja de la higuera, que es sumamente alérgico para la piel. No pudieron haberse vestido de eso. Inmediatamente se lo hubieran quitado. Pero es una manera como de hacernos saber que el hombre no es capaz de vestirse, de cubrirse de su pecado y que el único que puede revestirnos, dice mi amada Pati, el Eterno nos cubrió con una piel. Decíamos al principio, el sacrificio de un animal. Y esto representa que el Eterno les estaba diciendo, solo el sacrificio de Yeshua puede ser la salvación y la vida eterna. Fíjense, todo lo que un solo versículo nos puede estar diciendo. Únicamente el manto, el talid de Yeshua mismo, ha provisto, eh, él ha provisto, perdón,
puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Elohim. Porque les he platicado en otros, creo que lo hablábamos la semana pasada, con su manto es como si Él nos cubriera y entonces el Padre nos viera y viera a Yeshua en nosotros. Cristo, Yeshua, Hamashiach, colocará este manto, esta ropa de su justicia sobre cada alma arrepentida y que ha depositado su fe en él. En Apocalipsis 3:18 dice, yo te aconsejo, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Mashiach, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y nos imparte a nosotros, nos ofrece a nosotros este carácter. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos, amados, está manchado por el pecado. Pero, el Hijo de Elohim, Yeshua, nuestro Señor y nuestro Salvador, apareció para quitar nuestros pecados, como nos muestra el texto de Primera de Juan 3:5, que dice, y sabréis que Él apareció para quitar nuestros pecados en Él. Amados hermanos, por su perfecta obediencia, nuestro Adón Yeshua ha hecho posible que cada uno de nosotros obedezca los mandamientos en el momento en que nosotros le entregamos nuestro corazón y nos rendimos a Él. Cuando nos sometemos al Mashiach, Él cambia nuestro corazón a uno conforme al suyo. Nuestra voluntad se rinde a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A través de su palabra nos implanta el Eterno, igual que hizo con Yehoshua, nos implanta la mente del Mashiach en nuestras vidas para que nuestros pensamientos se sujeten a su señorío y de esa manera poder decir lo mismo que dijo Pablo. Con Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso versículo. Y también dijo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ven cómo se va ligando ese versículo de Zacarías 3? Ahí donde el sumo sacerdote de Joshua es transformado. Nosotros así somos transformados, amados. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entregarnos, entregar nuestro corazón al Eterno y entonces el Ruach que habita en nosotros va cambiando nuestra manera de pensar, de ser y de actuar. Lo único que tengo que hacer es estar dispuesta. Que tú estés dispuesto, hermano, a seguir la bendita Torah, a cumplir con los mandamientos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y entonces vamos caminando como Yeshua. Vamos caminando en Yeshua y vamos caminando con Yeshua porque Él está en nosotros.
Su ruaj está en nosotros. Baruch Hashem. Y esto, amados hermanos, es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia del Eterno. ¿Recuerdan el efod? El, el pectoral, dice, el pectoral de justicia. ¿Qué hay detrás del pectoral? Decía mi amada Pati, el Urim y el Tumim. Pero fíjense, el Urim y el Tumim reflejaba en dónde estaban puestos. El pectoral está a la altura del pecho donde se encuentra nuestro corazón. El Urim y el Tumim también representa la voluntad del Eterno, porque a partir de Yehoshua tuvo que preguntarle al Urim y al Tumim. Ya no habló el Eterno cara a cara como lo hace con Moshe. Pero ve cómo el corazón de Dios estaba junto al corazón del sumo sacerdote. Y entonces aquí también nosotros somos vestidos con el manto de justicia. También cubren el Eterno nuestro corazón. Baruch Hashem. Entonces, cuando el Eterno nos contempla, Él no ve nuestros pecados, sino nos ve a través decía yo, del manto de Yeshua. Amados, tenemos que tener conciencia de lo potente e impactante que son nuestras vestiduras blancas en el mundo espiritual. Porque el día de hoy, si estamos en Torah, tenemos esa conciencia de que tenemos nuestras vestiduras blancas, de que si fallamos, sí fallamos. Por eso necesitamos hacer tevilá. Y cuando hay una oportunidad de hacer tevilá, hagámosla, hagámosla. Ahora que se viene el Congreso de Had, aquellas personas que vamos a ir, aprovechemos para hacer el tevilá. No, yo, eh, bueno, la invitación está como que el tevilá va a ser para Pesaj, pero estamos muy lejos de Pesaj. Ustedes saben que yo siempre he dicho, vamos a hacer Tevilá lo más pronto posible. Creo que el año pasado, no sé para qué fiesta, así lo tuvimos que hacer un domingo antes. Eran como 5 o 7 días antes. Y yo prefiero hacerlo 1 o 2 días antes. Pero si hay ahorita la oportunidad de ir al Tevilá, vamos al Tevilá. Vamos al Tevilá. Si un día van a un lugar donde hay un río o al mar, hagan un Tevilá ahí, amados hermanos. Aprovechen esa oportunidad. Y entonces les decía yo que nuestras vestiduras blancas son potentes e impactantes en el mundo espiritual. Por eso nosotros tenemos una fuerza muy especial cuando oramos, porque el adversario no puede señalarnos, no puede acusarnos. ¿De, de qué nos puede acusar? Por supuesto, tenemos pecado, sí pecamos, pero no vivimos en el pecado. Entonces, aferrémonos a esas vestiduras blancas que nos pone el Eterno, cuidémoslas de no mancharlas con ningún pecado, bien sea de pensamiento o de obras, ¿no? Muchas veces fallamos con el pensamiento. Bueno, seamos como David. En ese momento, como el rey David, se dio cuenta y en ese momento se arrepintió. Así seamos. Sí, ay, estoy pensando, ya estoy criticando, ya estoy a punto de hablar y de decir algo, una mentira o este, perdóname, perdóname. Si yo lo detengo aquí antes de decirlo, antes de hacerlo, este, estoy frenando el yeserara, mi inclinación al mal, la estoy frenando.
Y es un hábito, es como un ejercicio. Pero si lo pienso y lo digo, o lo pienso y lo hago, revertirlo después es más difícil. Es como la gordura. Sí, órale, métele, métele y después baja de peso. Para engordar es fácil. Para engordar en el pecado es fácil. Para bajar de peso es lo difícil. Para quitar el pecado, revertirlo es lo difícil, amados hermanos. Entonces, si no tenemos las vestiduras apropiadas, no entraremos en el reino del oído. La pregunta aquí es, amados hermanos, cuando Elohim nos llame, ¿con qué clase de vestiduras nos va a encontrar? ¿Con vestiduras blancas de lino fino y resplandeciente? ¿O con vestiduras viles de pecado y amor por el mundo? El amor por el mundo, por las cosas del mundo. Y pues para lograrlo, decíamos que con la mente del Mashiach. Pero también tenemos que orar, amados hermanos, dependiendo de Elohim, buscando cada día de su unción, de la presencia del Eterno, es como vamos a obtener esas vestiduras blancas. Recordemos cuando Yeshua llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a la montaña para orar. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Alguien recuerda? Vamos a Lucas 9:28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, o sea, Yeshua estaba orando, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Y esto es lo que nos dice la palabra. Yeshua estaba orando y entonces fue transformado. Así podemos ser de tan fácil como nosotros podemos ser transformados. Nuestro rostro, nuestro corazón, nuestra vestidura se volverá blanca y resplandeciente. Fíjense en este versículo que está abajo, Juan 17:17, Yeshua hablando. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, Yeshua mismo está diciendo que nosotros podemos ser santificados, podemos tener nuestras vestiduras blancas a través de la palabra. O sea, que a través del estudio de la bendita Torah, de Génesis a Apocalipsis, nosotros podemos transformar nuestras vestiduras. Bueno, no nosotros, el Eterno las va a ir transformando. Tengamos, amados hermanos, la paciencia en el Mashiach, porque al final Elohim nos dará un galardón por siempre, un galardón prometido por nuestro mismo Rey, Yeshua. Ese galardón es la vida eterna. Pero nosotros tenemos que esforzarnos y luchar con amor y valor. Fíjense en Apocalipsis, lo que dice Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ay, Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Se imaginan ese hermoso momento en que el Padre confesara nuestro nombre? A ver, bien fuerte para que oigan.
Así es, así es. Pero por eso, que, que tengo que sacar. ¿Tú tienes mi número de cuenta? No, tengo que sacarlo. Sí, tienes tu deja. micrófono aquí, Judith. Sí, lo voy a sacar ahorita, lo pensé. Sí. Amada, ahí tienes abierto tu micrófono. No te lo puedo cerrar, no sé por qué. Entonces, dice así, sí, el Eterno es justo. Y Mateo 24:13 nos dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, algo muy importante que debemos tomar en cuenta, amados hermanos, es que dice que aquí cuando dice um, el que el, el que persevere o el que venza, esto es señal de que va a haber luchas. O sea, quien tiene que perseverar es porque es constante, constante, constante. Entonces va a haber luchas, va a haber persecuciones, va a haber problemas, adversidades y muchas circunstancias en las que nuestra fe va a ser probada. El día de hoy yo creo que está siendo probada y van a venir más todavía, aún en la casa con nuestra misma familia, así es. Entonces, preparémonos, amados hermanos, para encontrarnos con nuestro Elohim, con nuestro creador y nuestro Salvador, para estar en las bodas del Cordero y por siempre con Él. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que vamos a poseer los verdaderos seguidores de Yeshua. Al encontrarnos en ese hermoso día de las bodas del Cordero. Pero también nos muestra fe y la obediencia a la voluntad de Elohim, a su palabra y a la guía del Ruach HaKodesh. Y todo eso se llama Torah. Así de sencillo. Dice la palabra que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pues se me olvidó decirles que el lino, cuando sí, no está colgado, se tiene que guardar colgado porque se arruga con mucha facilidad. O sea que tenemos que estar no nada más limpios, sino sin arruga. Y veíamos que dice la palabra que el lino fino son las acciones justas de los santos. Y es la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia son las obras. Es la obediencia a los mandamientos. Es darse de acá. Esas son las obras justas. Son las acciones justas de los santos. Y es la justicia del Mashiach, su propio carácter sin mancha, que por la fe se nos es impartida. Fíjense, Yeshua imparte su carácter así como si fuera una unción a todos los que lo recibimos como nuestro Salvador personal. Por último, amados hermanos, cierro con este versículo. Dos versículos. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia. Recuerden que iglesia es la congregación, el pueblo de Israel. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ay, Baruch Hashem.
Y ahora sí, cierro con el siguiente versículo. Apocalipsis 19:8. Y su esposa se ha preparado de lino fino, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Amén, amén. Baruch Hashem. Vamos a, permítanme. Déjenme compartirles algo. Y así seremos, amados hermanos. Nosotros se nos concederá esa gracia, el vestirnos de lino fino. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Yo no escucho la música, Marita. Mari, no se escucha. No se escucha la música. Y cantaré me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa
esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al rey. Me gozaré. Ahí está. Baruch Hashem, amados hermanos, pues que esto ha sido todo esta tarde. Gracias, le damos gracias al Eterno porque nos está permitiendo vestirnos de lino fino. Baruch Hashem, preparándonos para su bendita llegada, que la vemos cerca, cada vez está más cerca. Gracias, Padre amado, por esta bendición, este día tan hermoso que nos permitiste venir a adorarte, exaltarte y hablar un poco de tu palabra, que todo sea en el nombre de nuestro Adón Yeshua y que estemos preparados, Señor, cada día mejor preparados para ese hermoso día en que nos vamos a encontrar contigo cara a cara. Baruch Hashem. Le voy a pedir no sé si está mi hermano Alfredo, para que nos pueda No, extender no la está, bendición. manita. No está. ¿Salió? Salió. Bien. Ok. Amado Rosalino, si nos puedes extender la bendición sacerdotal. Para recibir al Rey. Todavía estamos gozándonos con esa alabanza, Baruch Hashem. Sí, amada, es un honor. Si levantamos nuestras manos, Baru Atayabe Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu, Aderek Le Yeshua, Bemashia, Yeshua, Amén. Bendito eres tú, Yahvé, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado el camino de la salvación en el Mesías Yeshua. Amén. Amén, 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 Baruch Hashem. Muchas gracias, hermano Rosalino. Bueno, amados hermanos, pues nos despedimos. Estamos todavía en Shabbat y les deseo que sigan pasando un Shabbat muy hermoso, tanto aquí, presentes, allá en Zoom, en Facebook y en YouTube. El Eterno los bendiga abundantemente. Reciban un abrazo muy caluroso. Y la próxima semana no vamos a tener transmisión porque vamos a estar en el Congreso EJAD, así que vamos a estar ahí conectados en el Congreso EJAD, algunos virtualmente, otros presencialmente. Y igual la apertura de Shabbat va a ser con el Congreso EJAD. Viernes, sábado y domingo hay transmisión para aquellos que se conectan. Pueden conectarse en las transmisiones y los que vamos a ir, tenemos la bendición de ir. Ahí andaremos disfrutando, gozándonos con los hermanos. Baruch Hashem. Mientras tanto, pues que pasen un bendecido Shabbat y nos conectamos con el Havdalah del pastor Diego Higuita para cerrar el Shabbat y que pasen una bendecida semana. Shabbat Tov. Nos despedimos, amados. Shabbat Bendiciones. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shavuot. Y Shabbat Tov. Y Shabbat Tov. Aquí está mi amada Alicia. Shalom. Shabbat Tov, Ali. Nos vemos, Pati, amados. Rosalino, Rosalba, Shabbat Tov, Mari. Shavuot.
Nos vamos en 3, 2, 1. Chau a todos.